Y empezamos hablando de riqueza. Y qué mejor que contar que con doña Marta Rodríguez, que es economista principal en la Dirección General de Economía del Banco Central Europeo, en el que trabaja desde el año 2003. También ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco de España, que posee un posgraduado en Economía Pública y un doctorado en Administración y Dirección de Empresas. Pues, Marta, todos tuyos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. El placer es mío. Buenos días a todo el mundo. Bueno, en principio quiero agradecer a todos los organizadores por haberme invitado por primera vez a este congreso, que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. Y bueno, simplemente hoy dado el interés creciente de la distribución de la riqueza, voy a daros unas pinceladas sobre las tendencias en la riqueza y un poco las cosas que pueden pasar de aquí al futuro que se perfilan como posibles mitigadores de la riqueza. En primer lugar, voy a comentaros unos conceptos básicos de lo que es mi presentación. Segundo, voy a hablar de la distribución de la renta, porque es un factor muy importante a la hora de entender la riqueza. Y al final voy a hablar de algunos retos futuros que tenemos en la sociedad. En primer lugar, la distribución de la riqueza, la definición que voy a utilizar durante toda la presentación es la diferencia entre todos los activos que tiene un hogar menos sus deudas. Eso sería la riqueza neta, que es lo que vamos a hablar durante la presentación, pero para eso también al principio voy a hablaros un poquito de lo que es la distribución de la riqueza. Hay muchos indicadores y hay mucha desinformación sobre el concepto, pero voy a hablaros sobre el índice Gini, que es el que se utiliza de manera estándar en las principales investigaciones. Y todo esto está relacionado con las políticas gubernamentales que puede hacer el gobierno y cómo puede ser eficaz a la hora de implementar políticas que ayuden a mitigar la redistribución de la renta, la distribución de la riqueza, con impuestos o con gasto público. Y esto lo vamos a hablar a lo largo de la presentación. O sea, esos son los tres pilares en los que voy a basar la presentación. Como he dicho, la riqueza neta son los activos financieros y para eso estamos hablando desde depósitos hasta acciones o seguros de vida. Luego tenemos los activos no financieros y en este caso el principal es la vivienda y como todos sabemos la vivienda es el principal activo que tienen los hogares, no solamente en España sino en todo el mundo. Es el World First Asset que se dice, es el primer activo mundial. Y por los pasivos o las deudas tenemos las hipotecas, que es normalmente lo que se utiliza en Europa, y luego tenemos otros tipos de préstamos, que es, por ejemplo, algo más utilizado en Estados Unidos. Pero bueno, este es el esquema general de la presentación. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hablar de la tendencia de la distribución de la renta. Aquí lo primero que hay que hablar sobre esto es hacer referencia al Banco Mundial, que hizo un informe en el 2022 en el que estuvieron implicados como 100 economistas y es el mayor estudio repositorio que hay sobre la distribución de la renta. Y aquí lo que vemos es que la renta ha incrementado. Este es el índice Gini que tenemos, que va desde 0 a 1. 0 sería una desigualdad total, 1 sería mucha desigualdad. Y vemos que a lo largo de la historia el índice Gini ha ido incrementando y ahora estaríamos más o menos sobre el 0,67 de índice de la riqueza y vemos que en los últimos años la tendencia es que vaya a decrecer, que vaya a mejorar y esto va un poco en contra de lo que vimos por la televisión, lo que leemos por los periódicos o otros medios, que la distribución de la renta está incrementando y en realidad la distribución de la renta está mejorando en los últimos años. Es algo que han encontrado estos economistas y es importante hacer hincapié en esto. Sin embargo, la distribución de la riqueza a nivel global está incrementando. Cada vez hay más concentración de la riqueza en lo que se llama el percentil más alto, el decil más alto, que sería el 10% de la población. En este gráfico, como podéis ver, hay una distribución de la riqueza mucho más desigual que la del ingreso. Como podéis ver aquí,
el 76% de la riqueza se distribuye en el 10% de la población mundial, mientras que el 52% del ingreso se distribuye en el 10% de la distribución mundial. Como veis, está mucho más, mucho peor redistribuida la riqueza que el ingreso. Y en cualquier caso, sí que es importante saber que el 50% de la población, que sería la barra azul, siempre de una manera estructural es la que menos tiene, pero es muy, muy exagerado la diferencia que hay con respecto a los otros grupos de población. El 50% de la población tiene solamente el 2% de la riqueza y el 8,5% de los ingresos. Esos son datos globales que han costado mucho de conseguir, y ahí yo creo que es un gráfico muy representativo de lo que ocurre. La riqueza está mucho peor redistribuida que el ingreso. Por áreas geográficas, en este gráfico se observa también de una manera bastante intuitiva que Europa es el país que mejor parado sale en términos de desigualdad de la riqueza. Porque, como podemos ver, la barra roja, que sería lo que tiene el 10% de la población, es inferior a la de otras zonas. Y la zona más o peor distribuida es la que se denomina MENA, que sería el Oriente Medio y el norte de África, que es la zona en el mundo donde menos distribución de la riqueza hay. También hay que tener en cuenta que los poseedores de la riqueza no son necesariamente los poseedores de los ingresos. O sea, eso es otra cosa que también hay que ver, que es, luego veremos en qué tiene la riqueza el 10%. Aquí ahora en esta slide, aquí lo que se ve muy bien es el coeficiente Gini, que se puede, os he hecho un gráfico para que veáis el coeficiente Gini, cómo es antes de las transferencias sociales, o sea, antes de la intervención del gobierno, y el coeficiente Gini después de las transferencias, después de que el gobierno dé a los ciudadanos ayudas, pensiones y otro tipo de transferencias. Entonces, como podéis ver, en Europa, aquí estoy haciendo Europa y los países más grandes de Europa, las Big Five Economies, que sería Alemania, España, Francia, Italia y Holanda. Como podéis ver en el gráfico de la izquierda, antes de las transferencias, el Gini a nivel europeo es 0,48. Y aquí destaca, por ejemplo, que España, que es la barra roja, está mucho mejor parado, tiene un índice mucho menor que la media europea, y un país que destaca por tener un índice de mercado que se dice Gini antes de las transferencias muy alto sería Francia. Y como veis, las tendencias son decrecientes o invariables, o sea, no es un coeficiente que cambie mucho a lo largo del tiempo. Sin embargo, una vez que el gobierno da transferencias, vemos que el índice Gini es mucho menor, estaría en torno al 0,29, 0,30, con lo cual las transferencias del gobierno ayudan a que haya menos desigualdad. Y por esta parte vemos que países como España o Italia tienen unos ratios más altos que la media. En esta transparencia, una de las cosas que quiero mostrar es que otro indicador que se utiliza mucho para ver la distinta distribución de la renta es la renta disponible comparable. Sin embargo, aquí, como podéis ver en este gráfico, hay unas divergencias increíbles entre países. La parte naranja sería la renta disponible y vemos que en la Unión Europea sería cercana a los 20.000 euros la renta media. Y hay es totalmente diferente el promedio que tendríamos en Luxemburgo, que sería el país con renta más elevada, casi 35.000 euros, comparado con Bulgaria, que sería el país con una renta inferior. Y aquí también podéis ver en este gráfico que también hay un papel diferente en lo que son las pensiones, que sería la barra verde. Podemos ver que hay países como Luxemburgo, Italia, España, Alemania y Finlandia que tienen un papel muy importante. En cambio, hay otros países como Holanda o la República Checa en los que tienen un papel mucho menos importante en la redistribución de la renta. Entonces, podemos hablar de Europa en términos medios, pero veis que hay una gran heterogeneidad entre países. Con lo cual, la comparación es un poco complicada y por eso nos gusta más hablar del Gini que de la renta disponible.
Bueno, ahora vamos a la riqueza, que es el objeto de la presentación. Y aquí en la riqueza os he preparado unos gráficos con datos actualizados. Estos datos provienen del Banco Central Europeo, que hemos desarrollado una base de datos nueva en la que se llama la distribución de la riqueza, las cuentas de la distribución de la riqueza. Y aquí lo que podemos ver son tendencias. Aquí lo que podemos ver, porque tenemos los últimos datos hasta el 2024, aquí lo que podemos ver en el gráfico de la izquierda es que el 5% más rico de la población tiene, pues, de media, alrededor del 44% de la riqueza en la Unión Europea. En la zona euro. Estamos hablando de la zona en euro, no la zona europea. Y tendríamos que países como Alemania, que sería gris, o Italia, que sería el verde, están por encima de esta media. Quiere decir que la concentración de la riqueza en estos países es mucho mayor que la media, o sea que los ricos tienen más acumulación de activos. En el otro extremo tenemos países como España y Francia, que están por debajo de la media, en el que el 5% tiene menos que la media europea. En España estaríamos hablando desde un 41%, o sea que tendríamos un 3 puntos porcentuales menos de la media europea. Y tenemos el caso extraordinario de Holanda, que ahí lo he revisado varias veces este dato y sí que es verdad que no sabemos por qué lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo algo raro en Holanda. Estamos viendo una reducción drástica de los activos que tienen el 5% más rico de este país, de Holanda, y los datos son correctos, simplemente es que ahí está pasando algo bastante inexplicable. Por otra parte, tenemos el porcentaje de riqueza en más neta. Riqueza neta lo hemos dicho antes, que es los activos menos los pasivos, menos las deudas que tenemos, y vemos que la riqueza en manos del 50% más pobre es también bastante diferente en la media con respecto a los países, pero en general vemos que el 50% inferior posee solo el 7,5% de la riqueza, y en la media europea, y España es un poquito mejor, el 50% más pobre tiene el 8,5%, o sea, por encima de la media europea, pero vemos que hay un país, por ejemplo, como es Alemania, en gris, que tiene el 50% solamente tiene el 2,5% de la riqueza, o sea que también hay bastante heterogeneidad en cuanto a la distribución de la riqueza por países. Aquí en esta slide, aquí es importante ver que la composición de la riqueza varía por los diferentes grupos. El 10% más rico no tiene tantos activos en vivienda como el resto de los grupos. Por ejemplo, la vivienda, que sería housing en este gráfico, sería como más o menos el 50% en el top 10, en lo siguiente 40% que sería la clase media sería como 3/4, y luego en la clase más baja, los que sería el 50% de la población inferior, sería como 2/3, sería la riqueza. Entonces, ¿qué es lo que tiene el resto del top 10? El resto del percentil más alto tendría también lo que se llaman los activos financieros, porque alrededor del 80% de los activos financieros en la sociedad, esto estamos hablando de promedio en la zona euro, pertenece al grupo social más alto, y luego tendríamos en el grupo social más bajo, en el 50% más pobre, ahí el otro activo que también tiene serían depósitos, o sea, depósitos y vivienda sería lo que caracterizaría al 50% menor de la población. Entonces, esto hace que también veamos que mortgages, que sería hipotecas, las hipotecas serían parte intrínseca del 50% más inferior de la distribución, y veríamos que en el grupo más alto no habría apenas préstamos o hipotecas, ¿no? Sería el endeudamiento, sería menor, con lo cual la riqueza neta, que es net wealth, que sería el color amarillito, sería más elevado en el top 10 que en los grupos inferiores, porque no hay endeudamiento. Este gráfico, ahora vamos a centrarnos en el caso español, las tendencias en el caso español, teniendo en cuenta esta distribución.
Aquí lo que podemos ver en esta transparencia es que la riqueza inmobiliaria ha crecido de manera bastante equitativa. Quiere decir que a lo largo de los años, aquí tenemos desde el 2014 hasta ahora, hemos visto que todos los grupos tienen cada vez más acumulación de vivienda en España, estamos hablando del caso español, de tal manera que en todos ha crecido de una manera bastante paralela. Y tenemos al final, en inglés es trillón, en español es billón, al final en España tenemos 5,8 billones de euros en vivienda en total, en la población, de los cuales la mitad pertenecen al 10% y el resto está distribuido más o menos a partes iguales en los diferentes deciles de la población. Una de las cosas o de los argumentos por qué tenemos también cada vez más valor en los activos de housing, o sea, de vivienda o inmobiliarios, es porque también ha incrementado el valor de ellos. Entonces, esto está también muy relacionado no solamente con el número de viviendas, sino con el valor de ellas, porque eso es una valoración. Y eso es lo que ha pasado en general en los países europeos, que los hogares son más ricos, por eso los índices de riqueza han mejorado en muchos países, porque el valor de la vivienda, que es el activo principal, ha subido de valor en los últimos años. En cambio, otro activo que he cogido para enseñaros de manera ilustrativa son las acciones cotizadas. Las acciones cotizadas en España han tenido un crecimiento desigual porque la tendencia europea es al alza, no hay altos y bajos como en el caso español. En Europa es siempre al alza, cada vez la gente tiene más activos financieros, pero aquí en el caso español lo que destaca es que, como os he comentado antes, la mayoría de las acciones están en manos del decil más alto de la población, del decil más rico. De hecho, de los 136 miles de millones de euros que existen, 108 pertenecen al decil superior. Eso es una conclusión muy española, porque en otros países, como en el caso de Alemania, está más distribuida entre los diferentes deciles la participación en acciones. Bueno, pues ahora que hemos visto un poco las tendencias de riqueza y las tendencias de income, vamos a ver los retos futuros. Hay muchos retos. Podríamos pasarnos horas discutiendo las posibilidades que pueden pasar en el futuro y el impacto que va a tener ello en la distribución de la riqueza. Sin embargo, me voy a centrar en dos. Uno de ellos es la disrupción tecnológica. Cada vez se habla más de la inteligencia artificial, de la digitalización y todos los transformaciones positivas que va a tener, que en principio las economías van a ser mucho más productivas al incrementar la productividad, entonces incrementará el Producto Interior Bruto, con lo cual incrementará la riqueza en general. Sin embargo, existen riesgos de concentración de empresas en cuanto a monopolios, y entonces eso puede dar lugar, por una parte, a desigualdad entre países, a que incremente la desigualdad entre los países que se han subido al carro de la inteligencia artificial y los que no. Y por otra parte puede haber riesgos, y esto es algo muy comentado en la literatura actualmente, sobre lo que va a pasar en el mercado laboral. Por ejemplo, un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional, que se está hablando mucho ahora, es que dice que el 40% del empleo mundial va a estar expuesto a las funciones de la inteligencia artificial, con lo cual tiene riesgo de desaparecer, y esto en las economías avanzadas es incluso mayor, el 60% de los empleos, con lo cual las cifras son alarmantes. En cambio, hay otros estudios, incluso algunos estudios del Banco Central Europeo, que dicen que eso es muy alarmista y que en realidad no va a tener ese impacto tan elevado en la fuerza laboral. Nadie sabe, nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe lo que va a ocurrir, pero es un tema que se está hablando mucho, el impacto de que va a tener en el trabajo, y por cuanto en el trabajo, en la distribución de la renta. Eso es por una parte. El segundo aspecto del que se está hablando mucho desde hace tiempo, pero cada vez está cobrando más importancia, sería el tema del envejecimiento de la población. Como la expectativa de vida ha subido, cada vez los años trabajados respecto al total de la vida van a ser inferiores, va a haber menos edad laboral, por así decirlo, en el total de la población. Entonces, esto tiene riesgos de desigualdad en los segmentos más elevados de la población, o sea, me refiero a la gente más mayor, a la gente más madura.
Entonces, aquí uno de los aspectos clave que se está hablando mucho cada vez más en la Comisión Europea es el tema del housing, de la vivienda. Y aquí lo que se está hablando mucho es que si tienes vivienda, obviamente tienes menos posibilidades de entrar en menos riesgos de pobreza. Y España, de hecho, España, el riesgo de pobreza en las edades superiores es mucho menor que la que, por ejemplo, tenemos en países como Alemania, Austria, Holanda y estos países donde, como veis en este gráfico, la gente mayor tiene menos vivienda. En España estamos hablando de que aproximadamente 70-80% de la población mayor de 55 hacia arriba tiene vivienda, cuando en otros países vemos que solamente el 50% de la población tiene viviendas a edades maduras. Y esto es un aspecto muy importante que se está enfatizando ahora en la Comisión Europea, porque aparte de la pensión también hay que ver que hay gente que también tiene una cobertura privada, y eso se está materializando mucho, por ejemplo, en el caso de Holanda. En Holanda hay una cobertura privada muy alta para cubrirse de los riesgos de pobreza en la población cuando tiene una edad superior. Por otra parte, también he de decir que otra de las tendencias que se observa es que cada vez hay más gente que trabaja después de la edad de jubilación para tener ingresos. Eso es una cosa que está ocurriendo, y de hecho la participación laboral de gente mayor está incrementando aproximadamente el 15% en hombres, el 19% en mujeres en la Unión Europea. O sea que cada vez hay más gente que prolonga más allá de su edad de jubilación la participación laboral, y por eso se disminuye el riesgo de pobreza. Bueno, pues tenemos la disrupción tecnológica, tenemos el envejecimiento de la población y ahora tenemos otros riesgos, ¿no?, que pueden ser infinitos. Podemos pasarnos, como he dicho, mucho rato hablando sobre ellos. Y aparte de los riesgos geopolíticos, que se está hablando mucho sobre esto y de las influencias que podría tener en cuanto a la distribución de la renta y de riqueza entre países, uno de los otros efectos que se está hablando cada vez más es el de las catástrofes naturales, y de hecho el The Economist hace 3 o 4 semanas publicó un artículo muy interesante diciendo que debido a la inflación, ya que el precio de las viviendas va a seguir subiendo porque ahora hay indexación de los salarios y de las pensiones, cada vez la gente va a tener más poder adquisitivo si se sigue con esta pauta. Entonces, aunque los pisos o las viviendas suban de valor, todavía es el activo mundial más interesante, que todavía dicen que es bueno invertir en vivienda, aunque sea una tendencia creciente de precios. Sin embargo, esta semana The Economist sacaba un artículo diciendo que debido a las catástrofes naturales cada vez se hace menos interesante tener una vivienda por todos los daños que puedan ocurrir, por el tema del seguro y por el tema de que, bueno, que vivimos en un entorno con mucha incertidumbre, con lo cual incluso la misma fuente puede dar lugar a dos visiones diferentes sobre la vivienda. Nadie sabe en realidad lo que es mejor, no podemos adivinar el futuro, pero lo que sí que podemos es hablar sobre políticas públicas que están ahora mismo en el debate. Ahora mismo se está debatiendo mucho si se debe dar más impuestos, o sea, subir los impuestos a las empresas, a los sectores que utilicen inteligencia artificial. Incluso se habla de incrementar las hacer tasas impositivas a los robots, lo cual nos parece ser muy buena idea porque sería muy difícil de hacerlo, no son humanos, y sería muy difícil de llevar a la práctica este tipo de transacción. Por otra parte, se está hablando cada vez más hay algunos países, ahora lo mostraré, que dan incentivos a empresas que utilizan inteligencia artificial o utilizan mucha tecnología. Entonces, claro, ahí hay una desventaja entre los países que dan incentivos de sociedades o no. Ahora va a haber el próximo año se va a implementar todas las normativas de la OCDE en las que los países tienen un mínimo que será el 15% de impuestos sobre sociedades, y esto pues reabrirá el debate que es sobre esto, y de alguna manera homogeneizará el problema. Otra de las cosas que se están hablando es sobre la imposición de capital, si se debería incrementar el impuesto sobre capital en vez de sobre la mano de obra.
Otra de las ideas es mejorar los sistemas de protección social, porque si cada vez hay más gente fuera del sistema, pues habrá que apoyarles de alguna manera, con lo cual los gobiernos deberían enfatizar este punto. Pero claro, aquí también tenemos que ver que los gobiernos están bastante agotados desde el punto de vista de la deuda. La mayoría de los países tienen una deuda muy alta, en Europa, no solamente en Europa, pero Japón o Estados Unidos, entonces ahí hay un margen relativamente pequeño para subir mucho los sistemas de protección social. Luego se está hablando mucho de las políticas activas sobre el mercado laboral, de poder instruir a la gente para que se puedan adaptar a los nuevos challenges, a los nuevos a las nuevas tecnologías. Luego se está hablando mucho de incrementar el gasto de educación, el gasto de pensiones o el sistema o la revisión de los sistemas de pensiones. Son todos estos temas que se están en el debate. Entonces aquí, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, hay una brecha creciente entre la carga impositiva sobre la mano de obra en los países avanzados. Los trabajadores pagan más impuestos que la gente que tiene capital, ¿no? Eso es una tendencia que está pasando, que ocurre. Entonces, una de las ideas es revertir eso. De hecho, en los países emergentes, los países en desarrollo, es al revés. Los impuestos sobre el capital son mucho más altos que los impuestos sobre la mano de obra. Y es por ello que las empresas lo que hacen es deslocalizar la producción en países avanzados y los llevan a los países en desarrollo. Eso es un tema. Y luego aquí hay varios países como Alemania, Estados Unidos o Singapur, que lo que hacen es dar muchos incentivos a empresas que utilizan software, hardware y temas tecnológicos para que en detrimento de trabajadores. Entonces, estas empresas tienen alicientes y por eso van a estos países, alicientes fiscales para hacer inversión en capital y no en mano de obra. Entonces, aquí lo dejo, esta es la última slide. Lo que quiero decir aquí es que otro de los temas también relativamente positivos en Europa es que el endeudamiento de los hogares en las edades mayores es bajo a partir de... Obviamente, la gente a partir de los 65 empieza a tener solamente, por ejemplo, en la zona euro, las personas entre 65 y 74 años, solamente el 20% tiene deudas. A partir de los 75 años, solamente el 9% tiene deudas. Entonces vemos pues, que ahí es un elemento también positivo, que la gente mayor normalmente no está endeudada y eso también hace que sea más liviano el tema de la gestión. Bueno, y con esto lo dejo aquí. Si tenéis alguna duda, encantada de contestar. Muchísimas gracias, Marta. Súper interesante. Me queda un minuto, pero tengo una pregunta que me han pasado por aquí que me muero de curiosidad por hacértela. En España siempre se ha considerado que somos un país que invertimos en ladrillo, en inmuebles. Somos. Y se ha demostrado con los datos que has mostrado. ¿Pero se ve esta misma tendencia en otros países europeos o es algo exclusivo del caso español? No, no es exclusivo del caso español. De hecho, es bastante interesante porque en los países del este, los antiguos países del bloque comunista, los porcentajes de vivienda son altísimos, más altos que en España incluso. O sea, todos los países bálticos, Polonia, Bulgaria, Hungría, todos estos países tienen unos porcentajes muy elevados de ownership, y otros dos países que también tienen un grado muy elevado de vivienda es Italia, Francia y Portugal también. Pero el país donde vivo yo, que es Alemania, o en Austria y tal, de hecho no es normal comprar un piso. De hecho, la gente lo ve como algo negativo porque piensan que como que te casas con una vivienda y que luego es muy difícil venderla, aunque ahora se ha visto que en Alemania la gente cada vez invierte más, esto ha incrementado ahora, pero lo ven como algo muy poco práctico, comprar un piso, porque no tienes movilidad, no te da movilidad. Es una forma de ver la vida. Y ahí el problema en Alemania es que la gente alquila, los alquileres son caros y claro, cuando cobras tu pensión, que en España, en Alemania de hecho las pensiones son relativamente bajas en contra de lo que la gente piensa, entonces lo que ocurre es que hay mucho riesgo de pobreza en las edades adultas en Alemania. De hecho es uno de los más elevados de Europa porque la gente no tiene dinero para pagar la renta, el alquiler, y entonces mucha gente acaba en la calle o en
otro tipo de sitios. Es un tema Alojamientos. sí, no es un tema interesante. Cuando ves los ratios de riqueza, en España es más elevado en la gente joven, los ratios de riesgo de pobreza, y en Alemania los riesgos de pobreza son muy elevados en la gente mayor. Y uno de los temas Pues, que se está hablando mucho ahora en la comisión es el tema de la vivienda, lo importante que es tener una vivienda, tener un sitio. Y es algo que se está hablando. creo que estaría hablando de esto contigo el resto de la mañana. Sí, bueno, es un tema interesante comparar países Sí. porque son temas culturales, pero que al final tiene repercusión en los ratios de riqueza en Alemania, por ejemplo, la gente invierte más en activos financieros que en Europa. Hay más cultura de invertir en activos, igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos también hay más cultura de invertir en activos financieros.